Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. Espero estén muy bien. El día de hoy vengo a compartirles un nuevo tema de comunicación y lenguaje. El tema de hoy será los tipos de cuentos popular y literario. En este momento les presentaré mi presentación. Bien, empecemos. Los tipos de cuentos, literario y popular. ¿Qué es un cuento literario? Aquí dice que el cuento literario es una narración breve y sencilla, basada en eventos imaginarios. Quiere decir esto que son cuentos inventados o pensamientos de las personas, que se edifica y difunde a través de la escritura. Tiene por fin entretener al receptor lírico y al mismo tiempo llevar un mensaje de carácter moral, ético, que puede generar un cambio, un aprendizaje. La sencillez de sus formas y lo directo y lo rápido de su mensaje le hacen uno de los géneros literarios más abordados. Las características de este cuento. Dice, temática variable. Dice, al dar cabida a una mayor cantidad de autores y al estar estos inmersos en sus contextos de producción particulares, el cuento literal presenta una amplísima variedad de temáticas. ¿Qué quiere decir esto? De que ya que cualquiera puede escribir o es libre de escribir un libro de cualquier tema que a uno requiera, entonces por eso es que dice que amplía la variedad de temáticas, quiere decir que nos amplían los distintos temas, ya sea de amor, de diversión, de romanticismo, de drama. Aquí se encuentra la mayor variedad. Dice el autor es conocido, lo que prácticamente era imposible de contar en los cuentos de tradición oral. En la mayoría de estos cuentos escritos es lo común. ¿Qué quiere decir esto? De que el autor de cada uno de estos libros, cuentos literarios, son autores conocidos. Ya sea, un ejemplo sería El gato negro de Edgar Allan, es muy conocido. La característica que tiene que es un contenido estable. Que dice, al enmarcarse dentro de las letras, su trama pasa a ser invariable, cosa que no sucede con el cuento oral. Puede ser enriquecido o resumido en cualquier momento por el narrador. ¿Qué quiere decir esto? Que no importando de dónde o cómo lo expongan, el, el, el tema va a ser siempre el mismo o el mensaje siempre va a ser el mismo, no cambia en nada. Hasta puede ser resumido y lo que quiere dar el autor siempre se entenderá. Dice la importancia. Desde su aparición formal, el cuento literario ha servido como una concisa y excelente herramienta de transmitir ideas y pensamientos a través del tiempo. Además, este género literario ha servido para motivar a cientos de miles de personas a iniciar en los papeles de emisor lírico, creador y no menos importante, receptor. Esto facilita el crecimiento intelectual y creativo de las distintas culturas del mundo. Y la importancia de esto es que el autor transmite sus ideas y pensamientos, no importando si lo hicieron hace 10 años, 20 años, que el tiempo no lo cambia, es lo que siempre va a ser el mismo. Y ayudó a motivar a cientos de personas para escribir libros y tanto para las personas que también lo leen. El cuento popular. Los cuentos populares son relatos que se transmiten de generación en generación. Los verdaderos cuentos populares no tienen un autor único. Van cobrando forma a medida que distintas personas los cuentan en diferentes épocas. En este sentido son creaciones del pueblo. Muchos cuentos populares son muy antiguos. Durante mucho tiempo los cuentos se recitaron y no se pusieron por escrito. Los narradores memorizan las historias y las mantienen vivas.
Aquí dicen de que un cuento popular pasa de generación en generación. Un ejemplo sería de que yo me sepa un cuento y se lo transmite a mi hijo, y mi hijo se lo transmite al hijo de él, y así sucesivamente se van transmitiendo. Y dicen que los verdaderos cuentos populares no tienen un autor único. ¿Qué quiere decir esto? De que los cuentos ya no se sabe quién lo inventó, por eso es que no tiene un único autor, ya sea que si alguien le agrega algo, entonces los cuentos varían. Y que dice que van cobrando forma a medida que distintas personas los cuentan en diferentes épocas. Quiere decir esto de que, digamos, yo se lo conté de la forma en que yo lo viví, mi hijo ya lo puede contar de otra manera, de cómo él lo vivió, y así va sucesivamente transmitiéndose. Que dice en este sentido son creaciones del pueblo, quiere decir de que si en un lugar sucedió algo, entonces ellos mismos lo van transmitiendo. Por eso quiere decir que es del pueblo, sino que de ahí surgió la idea o el cuento, entonces, y lo van transmitiendo oralmente. Aquí como dice que son muy antiguos. Las características de este cuento son relatos breves, quiere decir que son muy cortos, no son tan extensos como los cuentos literarios. Hay distintas versiones de un mismo cuento. Así como les decía a ratos, puede ser que en ese momento que sucediera la historia o el cuento, muchas personas estuvieran. Y como cada persona tiene una perspectiva diferente de las cosas, así fueron transmitiéndose las cosas de diferente manera. Se transmiten de forma oral y de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? De que estos cuentos se transmiten oralmente. Y como les decía hace rato, es que ya puede ser que mi papá me cuente uno, yo se lo cuente a mi hijo se lo cuente a otro, y así se van transmitiendo. Los cuentos suelen ser anónimos, no se conoce el autor. Esto quiere decir de que no se conoce un autor único del cuento. Siempre no se sabe quién lo dijo o quién lo inventó, por eso es que son anónimos. Suelen contar hechos fantásticos y mágicos. ¿Qué quiere decir esto? De que a veces son pensamientos o cosas diferentes a como son los demás. Pues únicamente por el día de hoy ya abarcamos otro tema, espero que les haya servido de algo. Como les digo, en la caja de comentarios pueden dejar sus preguntas o sus opiniones. Espero les haya ayudado mucho y nos vemos en la próxima.